Hello there. I'm Rosie, a 30-year-old who works as a manager at a local company. I live with my husband, Jake, in a house that I own. It's nothing fancy, just a cozy place we call home. I guess you could say I'm a pretty modest person, not one to make a fuss. I have a lot of patience, which has always been a strength of mine, or so I thought. Jake and I get along really well. He's a great guy, supportive and kind. We've been married for a few years now, and it's been mostly smooth sailing. Well, except for one little, actually, not so little issue. His parents, Robert and Susan. Now don't get me wrong. I understand the importance of family. But Jake's parents, they're a whole different story. They're very direct people, the type who say whatever is on their mind without thinking about how it might affect others. They don't really understand or respect personal space. It all started pretty harmlessly. Robert and Susan would drop by unannounced for breakfast or dinner. I didn't mind initially. After all, they were family. But it quickly turned into a regular thing. They'd come over whenever they felt like it. And because they had a key to our house, they would just walk in, even when we were not expecting them. One day, I was in the bathroom getting ready for work, and suddenly, I heard someone in the house. I peeked out and saw Susan in the kitchen. "Morning, Rosie. Thought I'd surprise you with breakfast," she said cheerfully. I remember forcing a smile and thinking, this is getting a bit much. Jake, bless his heart, tried to talk to them about it. "Mom, Dad, Rosie and I love having you over, but we also need our own space," he said one evening. But it didn't go well. Susan's eyes welled up with tears, and Robert's face turned red. "Are you saying you don't want us in your life?" Susan cried. "After all we've done for you!" Jake was caught off guard. "No, that's not what I meant." And just like that, the conversation ended. They played the victim card so well, Jake didn't stand a chance. I felt for him. He was torn between his parents and our life together. Things escalated from there. It wasn't just meals anymore. They started staying overnight in our guest room, and before we knew it, they were spending days at our place. It felt like we had permanent house guests. I tried talking to Jake again. "Honey, I love your parents, but this is getting out of hand. They're here all the time," I said, hoping he'd understand. He sighed, running a hand through his hair. "I know, Rosie. I'll try talking to them again." But deep down, I knew it was a lost cause. They had this way of making him feel guilty, and he just couldn't stand up to them. It was a tough spot, and I felt stuck. I loved Jake, but his parents were just too much. Life with Jake's parents dropping in whenever they pleased started to feel like a TV show where the same episode kept replaying. Breakfast turned into lunches, which turned into dinners, and before I knew it, our guest room seemed more theirs than ours. I tried to be understanding, but it was getting harder each day. One Saturday morning, I woke up to the sound of pots and pans clanging in the kitchen. I rubbed my eyes and looked at the clock. It was barely 6:30 a.m. I wandered into the kitchen, still half asleep, and there was Susan, cheerfully making pancakes. "Good morning, Rosie. I thought we'd have a big family breakfast today," she said, not noticing the surprise on my face. I managed a polite smile. "Good morning, Susan. That's nice of you." I sat at the table, sipping my coffee, watching her move around our kitchen like she owned the place. Robert soon joined us, a newspaper under his arm. "Morning, Rosie. Sleep well?" he asked, not waiting for an answer as he got busy with the sports section. I nodded, still trying to wake up. Jake stumbled in a few minutes later, looking as surprised as I felt. "Mom? Dad, what are you doing here so early?" he asked, rubbing the sleep from his eyes. "We wanted to surprise you with breakfast," Susan said, flipping a pancake with a flourish. Jake gave me an apologetic look, which I returned with a resigned shrug. After that day, their visits became more frequent. They started leaving personal items in the guest room, which soon looked like their second bedroom. I tried to talk to Jake about it, but he was in a tough spot. "I know it's a lot, Rosie, but they're my parents. What can I do?" he'd say, looking genuinely torn. I nodded, trying to be understanding. "I get it, Jake, but we need our own space too." One evening, I found Susan rearranging our living room. "I thought this would look better over here," she said, pushing the couch to the other side of the room. I couldn't help but feel a little annoyed. "Susan, I appreciate your help, but I liked it the way it was."
She looked at me, surprised. "Oh, I just thought it needed a change. But okay, I'll put it back." I watched as she reluctantly moved the couch back, feeling a bit guilty for snapping at her. Things came to a head one night when I came home from work, exhausted, only to find a small gathering in our living room. Robert and Susan had invited some friends over without telling us. "Rosie, dear, we thought we'd have a little get-together. Hope you don't mind," Susan said, handing me a glass of wine. I looked around at the unfamiliar faces in my living room and felt my patience wearing thin. "Actually, Susan, I do mind. Jake and I had plans tonight." The room went silent, and Susan's face fell. "Oh, I didn't realize. We'll wrap this up then." Jake came to my rescue. "Yeah, Mom, we had a quiet evening planned. Maybe check with us next time?" They ended the gathering shortly after, but the damage was done. I felt like a stranger in my own home, and it was clear something had to change. I tried talking to Jake again. "This can't go on, Jake. We need to set some boundaries with your parents." He nodded, looking more determined this time. "You're right, Rosie. I'll talk to them. This is our home, and we should feel comfortable in it." The breaking point came when Jake and I planned a short holiday. We needed a break, a chance to recharge and get away from everything, including the constant presence of his parents in our house. I was really looking forward to it. "We'll be gone for a week, just the two of us. It'll be nice," I said to Jake as we packed our bags. He smiled, wrapping his arm around me. "I can't wait. We need this, Rosie." We informed Robert and Susan about our trip, expecting them to understand. "We're going away for a week. Just wanted to let you guys know," Jake told them over dinner. Susan looked surprised. "A whole week? What about the house? Who will look after it?" I exchanged a glance with Jake. "The house will be fine, Susan. It's just a week." We left for our holiday, and for the first few days, it was bliss. No unexpected visitors, no rearranged furniture, just peace. But our peace was short-lived. On the third day, we received a call from Jake's work. There was an emergency, and they needed him back. Our relaxing getaway was cut short. We were both disappointed, but understood that these things happen. We arrived home 2 days earlier than planned, expecting to walk into an empty house. But what we found was far from it. The moment we opened the door, we were greeted by the sound of laughter and music. There were people in our living room, people we didn't know. "What the?" Jake muttered, looking as confused as I felt. We walked in further, and that's when we saw them. Robert and Susan, in the midst of a group of strangers, having what looked like a party. "Mom? Dad? What's going on?" Jake asked, his voice a mix of surprise and anger. Susan looked up, her smile fading when she saw us. "Jake, Rosie, you're back early." "Who are these people?" I asked, trying to keep my voice steady. Robert cleared his throat. "Well, we thought since you were away, we'd rent the place out to some friends, just for a few days." I felt my jaw drop. "You did what?" Jake looked like he was about to explode. "You rented out our house? Without even asking us?" Susan wrung her hands. "We thought it would be fine. You were away, and these friends needed a place to stay." I couldn't believe what I was hearing. They had turned our home into a rental property without our permission. The nerve of it all left me speechless. Jake was fuming. "Everyone out. Now," he said, his voice leaving no room for argument. The strangers gathered their things, murmuring apologies as they left. Robert and Susan stood there, looking guilty but also defiant. "We didn't think it would be a problem," Robert said, trying to justify their actions. "A problem? You crossed a line. This is our home, not a hotel," Jake said, his voice shaking with anger. I stood there, watching the scene unfold, feeling a mix of anger, disbelief, and disappointment. This was it. This was the moment when I realized things couldn't go on like this. Something had to change, and it had to change now. After the house was cleared, Jake and I sat down with his parents. "This can't happen again. You can't just use our house like this," Jake said, trying to remain calm. Susan started crying. "We didn't mean any harm. We just thought—" "No, Mom. There's no excuse for this," Jake interrupted. "We need our privacy. We need you to respect our home."
They apologized, promising it would never happen again. But their apologies felt empty, and their promises even more so. I looked at Jake, and I could tell he felt the same way. Exhausted and at my wits' end, I knew we had to do something. The love I felt for Jake propelled me to find a middle ground, a solution that wouldn't tear our family apart. The constant invasions by his parents were suffocating, and it was time to reclaim our space. "We need a break, Jake, and we need to do something about your parents," I said, the determination clear in my voice. Understanding the gravity of the situation, Jake nodded. "You're right. Let's plan a weekend getaway. But first, let's change the locks. They can't keep walking in like they own the place." So, before our much-needed escape, we executed our secret mission. Replacing the locks felt liberating, like we were finally setting boundaries that should have been there all along. With the new locks in place, we packed our bags. Before leaving, I suggested, "Let's turn off our phones. No distractions, no calls, just us." Jake agreed without a second thought, and we left for our weekend retreat, phones off, hoping for a few days of peace. Our weekend was a slice of heaven. We laughed, shared stories, and for a while, the chaos of our life seemed a distant memory. But as we prepared to head back, a nagging sense of uncertainty crept in. On our drive home, we finally turned our phones back on. Almost immediately, my phone rang. It was a number I didn't recognize. "Hello?" I answered hesitantly. "This is Officer Daniels. Am I speaking with Mrs. Rosie Thompson?" A stern voice inquired. "Yes, this is she," I replied, my heart starting to race. "I'm calling about an incident at your residence. We have detained several individuals who broke the locks and entered your home." My mouth went dry. "Broke the locks? Entered our home?" "Yes, ma'am. It appears they were trying to gain unauthorized access. We have them at the station." I glanced at Jake, who was listening intently, his expression a mix of shock and confusion. "We'll be home soon, officer. Thank you for letting us know," I managed to say, trying to keep my voice steady. Hanging up, I relayed the information to Jake. His grip on the steering wheel tightened, and he let out a long, deep breath. "Who would do that? And why?" I whispered, a sense of dread washing over me. "We'll find out soon enough," Jake replied, his jaw set firmly. As Jake and I drove home, the weight of uncertainty was heavy in the car. We both knew that whatever awaited us at home was bound to be unpleasant. The thought of strangers breaking into our home was unsettling, but deep down, I had a nagging suspicion about who might be involved. "We should have seen this coming," Jake said, breaking the silence. "Changing the locks was bound to set them off." I nodded, knowing he was referring to his parents. "Let's just deal with it and move forward. We can't let this ruin what we've built." Arriving home, we found a police car parked outside. My heart sank. This was real. Officer Daniels, a tall man with a stern face, greeted us. "We caught them trying to break in. They were quite adamant about getting inside," he explained. "Who were they?" Jake asked, though his tone suggested he already knew the answer. "It was your parents, Mr. Thompson, and some of their friends," Officer Daniels replied. Jake's face turned pale. "My parents? But why would they—" "It seems they were unaware of the lock change. When they couldn't get in, they tried to force their way," the officer continued. I could see Jake struggling to process the information. His parents had crossed a line, and there was no turning back. "Can we see them?" I asked, my voice barely above a whisper. "They're still at the station. You can talk to them there if you wish." Jake and I exchanged a look, a silent agreement passing between us. We needed to face this head-on. At the station, we found Robert and Susan sitting in a small room, looking both angry and embarrassed. Their friends were there too, looking equally uncomfortable. "Mom, Dad, what were you thinking?" Jake asked, his disappointment evident. Robert stood up, his expression defiant. "We came to check on the house. We always have a key. Why did you change the locks without telling us?" "It's our house, Dad. You can't just come and go as you please. We've talked about this," Jake replied, trying to keep his calm. Susan started to cry. "We just wanted to be close to you. We never thought you'd lock us out." "It's not about locking you out. It's about respect and privacy.
You can't break into our house because you feel entitled to it, I said, finding my voice. Their friends looked on, awkward and silent, clearly regretting being part of this mess. We're sorry, but we didn't know what else to do, one of them mumbled. Officer Daniels stepped in. We understand it's a family matter, but breaking and entering is a serious offense. We need assurances this won't happen again. Jake looked at his parents, a mix of sadness and resolve in his eyes. This can't happen again, Mom and Dad. You need to understand boundaries. Robert and Susan nodded, the reality of the situation finally sinking in. We left the station with heavy hearts. The drive back home was quiet, each of us lost in our thoughts. The events of the day had taken a toll, and as we walked back into our home, we knew things would never be the same again. The days following the incident were like walking through a thick fog. Jake and I were trying to make sense of everything while dealing with the aftermath. We had to have several uncomfortable conversations with neighbors, explaining what had happened. It was embarrassing and draining. One evening, as we were sitting in the living room, Jake let out a long sigh. I never thought my parents would go this far, he said, shaking his head. I reached out and held his hand. It's hard, I know, but we'll get through this together. He squeezed my hand in response, and we sat there in silence, each lost in our thoughts. The doorbell rang, breaking the silence. I got up to answer it, finding our neighbor, Mrs. Henderson, standing there with a concerned look. Rosie, dear, is everything all right? We saw the police the other day, she said, her voice full of worry. Yes, Mrs. Henderson. It was a family issue, but it's under control now. Thank you for checking in, I replied, offering her a small smile. She nodded, still looking uncertain. Well, if you need anything, you know where to find me. After she left, Jake looked at me. Maybe we should have a small get-together. Invite the neighbors, clear the air. What do you think? I thought about it for a moment. That's a good idea. Let's do it this weekend. The preparations kept us busy, and for a brief time, it felt good to focus on something positive. We invited a few neighbors, keeping it small and casual. The day of the get-together arrived, and our guests slowly trickled in. The atmosphere was light, and the conversation flowed. It was a much-needed distraction. During the evening, Mrs. Henderson approached me. You two are such a lovely couple. It's a shame about the trouble with your in-laws. I gave her a reassuring smile. Thank you, Mrs. Henderson. We're handling it the best we can. As the evening wound down, Jake and I felt a sense of relief. The event had served its purpose, easing the tension in the neighborhood. The past few weeks had been a roller coaster, but Jake and I knew what needed to be done. Setting boundaries was the only way forward. We sat at the kitchen table, carefully drafting the rules we felt were necessary for our sanity and the health of our relationship. We can't just go on like this, Jake. It's time for a change, I said firmly, pen in hand. He nodded, looking somber. I know. It's just going to be tough. Once we were ready, we invited Jake's parents over to discuss the new rules. The atmosphere was tense as they sat down in our living room. Jake cleared his throat, and I could see his hands were trembling slightly. Mom, Dad, we need to talk about some changes we're making, he began, his voice steady despite his nerves. His parents looked at us, their expressions a mix of confusion and concern. We've decided to set some boundaries regarding your visits to our house, I continued, trying to sound as calm and composed as possible. Robert, Jake's father, raised an eyebrow. What kind of boundaries? Jake took a deep breath. First, we need you to call and ask before coming over. No more unexpected visits. And we can't give you the keys back. It's important for us to have our own space, I added, trying to sound as gentle as possible. Susan, Jake's mother, immediately looked upset. But we're family. Why are you doing this to us? It's about respect and privacy, Susan, I replied. We love you, but we need these boundaries for the sake of our relationship. Their reaction was immediate and emotional. Susan started crying, and John's face turned red with anger. This is outrageous! We're your parents! How could you treat us like strangers? Robert exclaimed, his voice raising. We're not trying to hurt you, Jake said, his voice strained. We just need some rules. Susan sobbed. We refuse to accept these rules.
It's like you don't want us in your lives anymore." The conversation spiraled from there. No matter how much we tried to explain, they wouldn't listen. They categorically refused to comply with the rules and kept crying, playing the victims. Seeing no way to reach an understanding, Jake and I exchanged a resigned look. "Maybe it's best if we take a break from each other for a while," Jake finally said, his voice heavy with sadness. I nodded in agreement, though my heart ached at the thought. Jake's parents left our house in tears, and we were left in a deafening silence. It was one of the hardest decisions we had ever made, but we knew it was necessary. We needed space, and they needed time to understand and respect our boundaries. In the quiet of our home, Jake wrapped his arm around me. "I'm sorry it had to come to this." I leaned into his embrace. "It's okay. We had to stand up for ourselves. Maybe with time, they'll understand." As we sat there, I couldn't help but feel a pang of guilt and sadness. But deep down, I knew we had made the right choice. Setting boundaries was essential, even if it meant stepping back from family for a while. We are not in contact with Robert and Susan at the moment. Perhaps you will condemn us for this, but we decided to wait until they themselves understand the wrongness of their actions. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa.
No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion.
Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala.
Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación, todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije, hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje, Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo.
Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes.
Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto?
¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara. Parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente,
perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.